Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un problema aplicando un poquito de fuerza centrípeta. El problema consiste en que tienes un carrito de un juego mecánico, el cual da un bucle, y el centro, desde el cual se completa el giro, tiene un radio de 8 metros. Y la pregunta es, ¿a qué velocidad tiene que ir el carro? En la parte más alta, sobre todo. ¿A qué velocidad tiene que ir para que la fuerza centrípeta sea lo suficientemente grande para que no caiga? Por lo menos la velocidad mínima. Entonces, hay que determinar la velocidad para que no caiga desde la parte más alta. Si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas o vemos qué fuerzas están interactuando en esta parte, realmente nada más tenemos dos: la aceleración centrípeta y la gravedad. Y entonces, para que no haya aceleración ni hacia arriba ni hacia abajo, por lo menos tienen que ser iguales. Entonces, la suma de fuerzas en Y tiene que ser igual con 0. ¿Y qué fuerzas tengo ahí? Tengo positiva a la aceleración centrípeta y negativa a la gravedad. Entonces, esta que está restando pasa al otro lado sumando, y entonces vamos a tener que la aceleración centrípeta tiene que ser igual a la gravedad. En realidad es mayor o igual para que no vaya a caer. Entonces, ¿cómo determinamos la aceleración centrípeta? Esto es muy fácil. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Y esto debe ser igual a la gravedad. Ya tenemos el radio. Entonces, despejamos. Entonces, la velocidad es igual a la raíz cuadrada, porque este es cuadrado, pasa como raíz, de la gravedad por el radio. Entonces, la velocidad es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por 8 metros. Entonces, esto es igual a 78.4 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Bueno, perdón, todo esto raíz. Ok, 9.8 por 8, sí son 78.4. X a la Y a la punto 5, esto me da de 8.85 metros sobre segundo. 8.85 metros sobre segundo. Si se identifican más con los kilómetros por hora, multiplicamos por 3.6 y esto nos da de 31.87 kilómetros por hora. Aunque 8 metros es muy pequeño, tendría que ser casi un carrito individual. Me falló las dimensiones del carrito. Pero es así como se hace este problema. Y no se ve. ¿Por qué no me dicen que no se ve? Ahí está. Bueno, vamos a seguir con la fuerza centrípeta. Ahora vamos a ver un nuevo concepto, lo que es el peralte. El peralte es un ángulo que tienen todas las carreteras, que está diseñado precisamente para que cuando se está dando una vuelta, si se sigue una trayectoria circular, entonces al haber un móvil que entre directamente en la curva, al haber un móvil, experimentaría por simple y sencilla primera ley de Newton de que todo cuerpo tiende a permanecer en un estado de movimiento de rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa lo altere, saldría descarrilado. Si fuera un tren, se descarrilaría completamente. Si fuera un carro, puede salir a los lados de la carretera y cosas así medio feas. Entonces, por eso las carreteras tienen cierto ángulo de inclinación para que el cual se llama peralte, precisamente para que se pueda manobrear en la carretera. Y bueno, entonces, vamos a hacer un ejemplo hipotético. Calcular el peralte de una carretera
donde se describe un arco, es decir, esto va siendo la sección de un círculo. O sea, podemos dibujar aquí un círculo imaginario y entonces esto tendría un radio R, donde se describe un arco de radio aproximadamente 100 metros, donde los automóviles circulan a 108 kilómetros por hora como velocidad máxima. Ah, sí, cierto. Entonces aquí necesitamos un dato extra. El coeficiente de fricción entre las llantas y el pavimento, vamos a considerarlo ahorita de 0.2. Y bueno, entonces, al momento que nosotros hacemos el diagrama de fuerzas que hay, si este es un camión que está en la carretera, el peso empuja así. No es cierto, esto está girando, la fuerza centrípeta empuja en esta dirección. Entonces, la fuerza de fricción, en este caso, como esto está girando así, en este caso la fuerza de fricción va a estar tirando en sentido contrario. Esa sería la fuerza de fricción. Iría tirando en este sentido, en sentido contrario al movimiento. En realidad la fuerza centrípeta también tendría el componente angular así. Así, porque la fuerza centrípeta también se desplaza de acuerdo al ángulo. De tal manera que, como en el ejemplo anterior, si estás describiendo un bucle, entonces al momento de que está el carro aquí arriba, si el carro está arriba, la fuerza centrípeta va completamente opuesta al peso. Aquí no va completamente opuesta al peso, nada más una parte. Entonces tenemos que ver qué componentes tiene que tener. Y bueno, además de esto, pues, está así formando un ángulo de 90 grados con la superficie. Aquí tenemos a la fuerza normal. Bueno, entonces, retomando en un solo eje. Opuesta completamente formando un ángulo de 90 grados con el plano, tenemos a la fuerza normal. Entonces, hacia acá, tenemos al peso. La fuerza centrípeta y la fuerza de fricción van sobre el eje X. Así va la fuerza centrípeta hacia el lado positivo y la fuerza de fricción va positiva y la fuerza centrípeta va negativa. Entonces, también tenemos que el componente el peso tiene dos componentes, el componente X y el componente Y. Y entonces, vamos a determinar cada uno de ellos. En este caso, comenzamos con el eje Y, que es el más fácil. Suma de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Ahora, hay que determinar cuánto vale la aceleración en Y. Esto no va a despegar, ni tampoco se va a hundir. Entonces, la aceleración en Y siempre va a valer cero en este tipo de ejercicios. Va a valer cero. Entonces, esto da cero. Ahora, ¿a quién tengo en Y? No basta saber con qué cero. ¿A quién tengo en Y? Tengo a la normal y al peso. La componente Y del peso. Entonces, tengo a la normal menos WY, y esto es igual a 0, entonces la normal es igual a WY. Como está negativa, pasa al otro lado positiva. Entonces la normal es igual a la componente y esta es la misma que esta es WY. Entonces, este es el ángulo que está formando. Ah, sí, cierto, sí, el ángulo es el que vamos a determinar. Entonces, la componente Y es coseno del peso. Entonces, esto es igual al peso por coseno del ángulo.
Entonces la normal es igual a la masa por la gravedad por coseno del ángulo. Listo. Ya tenemos entonces despejada la normal. Ahora vamos a hacer la suma de fuerzas en X. Si se alcanza a ver, sí, poquito, pero sí. Suma de fuerzas en X. Nuevamente es igual a la masa por la aceleración en X. Yo lo que no quiero es que esto se acelere hacia acá, bueno, hacia afuera, ni tampoco que se proyecte hacia el centro del círculo, hacia donde está, hacia el centro. Entonces, realmente no va a pasar eso porque la fricción lo va a evitar. Pero lo que no quiero es que salga descarrilado. Entonces, para evitar eso, entonces obviamente la aceleración también tiene que valer 0 ahí en X. Esta también tiene que ser 0. Entonces, vamos a ver qué fuerzas tenemos en X. Las fuerzas que tenemos en X, tenemos positiva, tenemos a la fricción. Positiva tenemos a la fricción. Negativa, tenemos a la fuerza centrípeta. Y también a quien tenemos al peso, también lo tenemos positivo. Más WX es igual con 0. Entonces, ya nada más despejamos. ¿Quién es la fuerza de fricción? La fuerza de fricción es la normal por el coeficiente de fricción. Entonces es la normal por el coeficiente de fricción menos la fuerza centrípeta. ¿Quién es la fuerza centrípeta? Es la masa por la aceleración centrípeta más el peso en componente en X. El componente X es el cateto opuesto, por lo tanto es el seno. Entonces esto es la masa por seno del ángulo y eso es igual con 0. Seguimos despejando, ya tenemos la normal y también hay que sustituir la aceleración centrípeta, que es la velocidad al cuadrado entre el radio. Entonces es la normal. ¿Qué es esto? Uy, no va a caber. Voy a tener que liberar espacio. Bueno, voy a copiar estos elementos. La normal, que era la masa por la gravedad coseno del ángulo. Entonces es la masa por la gravedad por coseno del ángulo. Todo esto por el coeficiente de fricción μ. Ahí está. Menos la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Más la masa. Me faltó aquí, es masa por gravedad. Ahí me faltó la gravedad. Por eso es el peso. Es la masa por la gravedad por seno del ángulo y esto es igual con 0. Un factor común, tengo la masa por la gravedad. De hecho, tengo la masa en todos y cada uno de los términos. Entonces la puedo eliminar, porque nada más agarro y divido todo entre m, divido todo entre m, todo esto entre m, todo esto entre m, y ya. Entonces, ya queda gravedad, coseno del ángulo, por μ, menos velocidad al cuadrado sobre el radio, más gravedad, seno del ángulo, es igual con 0. La gravedad es el factor común aquí. Sí, vamos a despejarlo. Vamos, entonces la gravedad es igual al coseno del ángulo por μ más el seno del ángulo menos b cuadrada sobre r y esto es igual con 0. Y a quien queremos en realidad nada más es a esta parte. Entonces esto que está negativo lo pasa al otro lado positivo. Entonces gravedad que multiplica al coseno del ángulo por μ. Bueno, de hecho es más correcto poner a la μ primero. μ coseno del ángulo más seno del ángulo es igual con velocidad al cuadrado sobre el radio. Paso la gravedad al otro lado dividiendo. Entonces μ por coseno del ángulo más seno del ángulo es igual a la velocidad al cuadrado sobre la gravedad por el radio. Y pues ya nada más utilizo una identidad para conocer esto. La suma de dos funciones. Ahí se va a caer el tiempo.
Bueno, en este caso el que me conviene poner en términos del otro es el seno porque no lo estamos explicando nada. Entonces utilizamos la identidad de que el seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado. Entonces, bueno, pasa como raíz. Ahí está. Entonces vamos a tener a mu por coseno del ángulo más raíz cuadrada. Eso digo que voy a tener que borrar esto. La raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Y esto es igual a la velocidad al cuadrado sobre esto. Ahora, lo que tengo que hacer es, para eliminar esa raíz, es elevar al cuadrado. Entonces, esto es a más b al cuadrado. Tengo un binomio. Entonces, esto es igual a a cuadrada más 2 veces ab más b cuadrada. ¿Quién es a? Esto. Entonces, queda del otro lado mejor. Mu cuadrada. Coseno cuadrado de teta más 2 veces el producto de este por este. Entonces, más 2 veces el producto del mu por el coseno de teta, raíz de 1, raíz de 1 menos coseno de teta. No, la regué, tenía que haber mandado al otro lado para después mandar la raíz y ya que me afectara a ambos, porque si no, no lo voy a poder despejar aquí todavía. Sí, utilizo esta identidad. No, pues bueno, vamos a copiarlo. Entonces yo tengo mu coseno de teta más raíz de 1 menos coseno cuadrado de teta. Y esto es igual a velocidad al cuadrado sobre g por r. Pasa sumando, entonces queda la raíz de 1 menos coseno cuadrado de teta es igual a b cuadrada sobre gr más mu coseno de teta. Esto pasa al otro lado y entonces ya nada más queda 1 menos coseno cuadrado de teta es igual a b cuadrada sobre gr más mu coseno de teta al cuadrado. Nuevamente aplicamos la identidad. Esto queda igual. 1 menos coseno cuadrado de teta es igual al cuadrado del primero. B cuarta, G cuadrada, R cuadrada, más 2 veces el producto de este por este. B cuadrada sobre GR por mu coseno de teta, más el segundo al cuadrado. Mu cuadrada, coseno cuadrado de teta. Y bueno, entonces este coseno cuadrado, no, pues si este es negativo, tiene que pasar al otro lado para que sea positivo. Entonces se va a sumar con mu cuadrada. Y se va a sumar con el término independiente. Y entonces queda mu cuadrada, coseno cuadrado de teta, ¿no es cierto? Mu cuadrada más 1. Multiplica al coseno cuadrado de teta, más 2 veces b cuadrada sobre gr, gr por mu, coseno de teta, más b cuarta, g cuadrada, r cuadrada, menos 1, y esto es igual con 0.
Y entonces ya tengo una ecuación cuadrática. Y este es el término A. Todo esto es el término B. Y todo esto es el término C, el término independiente de la ecuación cuadrática. Y ya lo tengo. Tengo mi cuadrada, tengo el 1, tengo la velocidad del cuadrado, la gravedad del radio. Sí, lo tengo todo. Bueno, entonces vamos a determinar cada uno de los términos, nada más. Entonces, mu quedamos que era 0.2, la velocidad es 108 kilómetros por hora. Esto es igual a 30 metros sobre segundo. El radio es de 100 metros y la gravedad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces ya podemos determinar todo. Entonces A es igual a mu cuadrada más 1. Esto es igual a 0.2 al cuadrado más 1. 0.2 al cuadrado es 0.04. Ya tenemos el término A. El término B. B es igual a 2 por 30 al cuadrado sobre G, así cierto, por 0.2, que es la mu, entre 9.8 por 100. Eso va a acabar el tiempo. 30 al cuadrado, 900 entre 100 toca 9. 9 por 2, 18 por 2, 36, 3.6 entre 9.8. 3.